No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. A propósito de la conmemoración del primer año de la tragedia del Jet Set. Y vamos a dar la bienvenida a esta especie de panel que hemos armado el día de hoy, o coordinado para el día de hoy, a uno de los sobrevivientes de la tragedia, el señor Cristóbal Moya. Gracias por estar con nosotros, Cristóbal, y por permitirnos conocer directamente de esa experiencia a través tuyo. No, gracias a ustedes por la oportunidad de poder expresar. Cristóbal, me imagino que su caso, pues, usted quizá iba con algo de frecuencia al Jet Set, porque mucha de la gente que estuvo allí iba con frecuencia o por alguna celebración de alguien, nos saca de la duda. Y si puede compartir un poco lo que nos compartías un poquito fuera del aire, de lo que recuerdas de ese momento. Yo tenía 14 años, no iba al Jet Set. Wow. Yo antes era un poco más asiduo. Acércate un poquito. Un poco más asiduo. Y ese día por Ruby Pérez fuimos. Un grupo de amigos que nos gustaba el artista. Tenía mucho que no se presentaba en Santo Domingo. Y decidimos ir a disfrutar de Ruby Pérez. Claro. Hay un punto importante. Las boletas había que comprarlas en efectivo y ir al punto a comprarlas, que no entiendo por qué. Entonces, el hijo mío, o mi hijo varón, el único que tengo varón, me va a comprar las boletas. Del sitio él me llama y me dice, papi, esto aquí sí está feo. Y yo le digo, ¿cómo feo? Sí, como grietas, filtraciones. Eso fue ese mismo día en el día, durante el día. En la mañana. Okay. Y le digo yo, bueno, tú sabes que eso con las luces no se ve. Y ahora yo sé y digo que él me estaba avisando. Claro. Entonces ahí, bueno, nada, comenzamos a organizarnos. Paso a buscar una de las amigas mías, otras se juntan y nos juntamos allá. Llegamos temprano, 11, un poquito antes de las 11, disfrutando de lo que es el pre-show con música, bachata. Pasa el tiempo, entra Ruby Pérez, todo el mundo lo que se levantó con sus celulares a grabar a Ruby Pérez, un escándalo. Pasan 4 o 5 canciones, 40 minutos más o menos. Yo estoy de frente donde brota un primer plafón. Se cae un plafón. Sí, como se rompe. Y yo miro hacia arriba porque está frente a mí. Y sale una arenilla o un polvo. Y yo digo, bueno, eso tiene que ser el polvo que retiene por el tiempo, claro, el plafón. 2 minutos después, brota otro. Ese brotó con una lona azul y un chorro de agua. Perdona, Cristóbal, cuando dices brota, no es que cae, sino que se ve y empieza a caer agua. Se ve que No, la lona no cayó completa. Sino esa lona, según pruebas, la pusieron ellos ese mismo día. Para que no cayera el agua. Exacto, para que reteniera el agua en lo que pasaba la fiesta. Correcto. Pero esa lona parece que se llenó de agua, abre, rompe el plafón y la lona era una lona, parece muy grande, y comienza a brotar el agua. Yo ahí en ese momento me pongo en alerta, pero no pasaron 2 minutos porque de ahí yo perdí el conocimiento. Algo me da en la cabeza, eso es lo que... Porque cuando siento es un golpe que tengo. Estoy en el piso, en posición fetal, oscuro, un olor a sangre, agua, pedazos de... ¿Tú perdiste el conocimiento? Sí, perdí el conocimiento. ¿Supiste al final cuánto tiempo estuviste inconsciente en el lugar? No exactamente, pero no mucho tiempo. Okay. No mucho tiempo. Tú sientes, o sea, te vas a negro, pierdes el conocimiento y cuando despiertas entonces
olor a sangre, arenilla, te encuentras en el suelo, ¿qué pasa después? Después se me acerca alguien, que no sé quién es, eso estaba oscuro también, se oían gritos. Ahí en el video que usted comentó, se oyen y gente voceando. Yo tengo un hermano que es especial. Y por coincidencia mencionan ese nombre en ese momento. Y yo digo, y yo reacciono ahí, y se ve en el video, cuando dicen Gustavo, y yo hago ¡ah! Entonces ahí se acerca el señor y me agarra la mano. Porque tú estabas sentado cerca de la puerta, que va al pre-lobby, al lobby. Sí, yo estoy aquí en esta posición y la puerta está ahí. A tu derecha. A mi derecha. Moyo, las vibraciones eran muy estridentes con la música. ¿Tú sentiste que las vibraciones eran muy fuertes por la música, por las bocinas? Sí, había una estridencia de música. Ese lugar no estaba hecho para discoteca. Ese lugar no estaba hecho para discoteca. O sea, por eso nosotros, como movimiento, exigimos para que esto no se vuelva a repetir. Vamos a decir, perdona Cristóbal, tú representas también al movimiento que ustedes han denominado Movimiento Justicia Jet Set. Así es. Adelante. Para que esto no vuelva a suceder, que las autoridades tomen cartas en el asunto con la verificación. Bueno, ahora obras públicas inclusive fueron sometidos por parte de los querellantes. Miren lo que pasó en el Jaragua, una filtración. Entonces no hay una respuesta de las autoridades con esos temas. ¿Sabes qué? Ahora que menciona eso, Cristóbal, yo voy a hacer una pregunta que puede sonar quizás fatalista o pesimista, pero me parece que es prudente hacerla un día como hoy. Si mañana, 8 de abril, llegara a pasar, que Dios no lo quiera, un hecho similar o un terremoto, luego de un año de esta tragedia, que es la tragedia más grande, fuera de las naturales, la más grande del país en su historia, habremos mejorado un poco en términos de supervisión de obras, de infraestructura, de reparaciones. O sea, esto no tiene nada que ver con lo legal, pero la visión que ustedes pueden tener, ¿ha cambiado en algo o seguimos estando en el mismo punto, exactamente en el mismo punto del pasado 8 de abril del 2025? Mira, yo comencé a trabajar en obras públicas en 1973. Renuncié en 1986, conocía bien obras públicas, y regresé como secretario, hoy es ministro, secretario de obras públicas. En mi profesión, aunque uno se graduaba en esa época general, o sea, en toda la carretera, en aguas, en todo, en acero, en hormigón, y fui haciendo una maestría en ingeniería estructural. Cuando tú vas a hacer una construcción, tú sometes un proyecto y se revisa y se le dan las aprobaciones. Hasta que yo estaba en obras públicas, porque sencillamente se hacían las revisiones en obras públicas. O sea, tú vas al ayuntamiento, te sellan los planos y vas a obras públicas y ahí te revisan los asuntos de parqueo, te revisan la estructural, la eléctrica, la sanitaria. Se hizo algo que yo siempre estuve de acuerdo, se hizo un Ministerio de la Vivienda. Obviamente pasó la revisión al Ministerio de la Vivienda. Tengo entendido que no es igual, pero quiero dejar claro un asunto. Sí hemos avanzado. La calidad de la construcción ha mejorado sustancialmente en nuestro país, en términos de torres. Sin embargo, no estamos preparados. Nadie nada más piensa en los bomberos cuando pasan las cosas. Pero aquí hay torres que ya no alcanzan los bomberos a llegar si pasa un problema. Pero la calidad ha mejorado. Pero sobre ese asunto, también tengo que decir que el dueño también es responsable. Porque tú puedes someter un proyecto, ser revisado, ser supervisado y en un descuido tú vas a hacer otra cosa que no está en los planos. Entonces,
el dueño es también el responsable, ¿no verdad? De garantizar que las cosas que se hagan sean las que usted sometió. Así que por más medidas que hayan, por más controles, Tú también tienes que participar. No se tiene una supervisión en un 100% porque se Tú supone tienes que hay un participar. criterio, Pero como dice Moya, hay algo que no estamos de acuerdo con él. Porque tú puedes tener una edificación, un piso, y usarlo para otra cosa. Pero entonces, si esa otra cosa requiere que va a tener más carga, tú tienes que reforzarlo. Yo dije al principio el aspecto de resistencia y rigidez. Yo siempre estaría de acuerdo con la deformación elástica. O sea, yo agarro y lo deformo, y si esto se recupera no hay problema. Pero si la deformación es plástica, olvídense que ahí hay problemas. Ocurrieron, como dice Moya, estaba dando aviso. Porque hay dos tipos de rotura. La rotura en el tiempo, que va dando aviso, y la rotura frágil. Ocurrió una ruptura frágil, de golpe. Por eso digo por la foto, cuando la viga tiene una inclinación cerca de los apoyos, eso es de cortante. El cortante tiene un área de influencia quizás de unos 20 centímetros del apoyo. Esa es su influencia. Esas son las más peligrosas. Porque la flexión se va deformando y va mandando aviso. El edificio mandó aviso. Eso está claro. Por eso una nueva experticia puede determinar. Pero con respecto a lo que decía Cristóbal, en cuanto a que eso había sido fabricado o construido para un uso distinto, o sea, para el cine, no para una discoteca. Pero no importa. Es porque puede ocurrir siempre y cuando esté autorizado y se hagan las y modificaciones, cumpla con las condiciones para ese nuevo uso. Se refuerza. Que pareciera ser lo que pero no es el en caso este del punto. No se reforzó y se demostró y se ha demostrado que hizo modificaciones recientes y lo que hizo fue lesionar la estructura del. O sea, movilizar. Por un tema que nosotros decimos, por la ambición a la ganancia. No al dinero, a la ganancia. Querer ganar más invirtiendo menos. Ahora, sí, doctor, hay un criterio unificado en todos los demandantes. Primero porque tienen varios representantes y quizás tienen perspectivas diferentes. ¿Cómo se ha manejado eso en el juicio preliminar? Mira, primero quiero decir que Freddy y Cristóbal no tienen diferencias porque lo que él dijo en esencia es que, bueno, eso era un cine, no lo dijiste, pero era una obra construida hace más de 50 años para un cine, lo recordamos, y luego se convirtió en una discoteca. Él quizás no es ingeniero, pero lo que está diciendo es cierto, es decir, se hizo una evaluación previa, o los dueños o las autoridades para poder determinar si eso era apropiado, la construcción que se hizo para un cine era apropiada para una discoteca. Y luego si toda la carga y las modificaciones que se fueron haciendo en el tiempo permitían resistir todo el embate, no solamente de la estructura en su techo, sino también lo que significa una discoteca con toda la vibración que decía Freddy también. Es decir, el sonido, el ruido, provoca un movimiento que lógicamente tensa, y yo estoy hablando de cuestiones técnicas que no sé, pero tensa las paredes, tensa todo eso y me imagino que lo somete a un estrés inimaginable. Pero lo que tú me preguntas, Máximo, mira, en derecho, y sobre todo en derecho penal, hay un principio que se llama de legalidad. ¿Qué significa eso? Todas las conductas humanas que están reconocidas como conductas que rompen el orden social, se construye un delito. Y ese delito está absolutamente categorizado, claramente identificado en el código. ¿Qué dice el código? Que cuando hay una negligencia grave, y esto es negligencia pura y dura, grave, no es una simple negligencia, no es una falta de cuidado solamente, no. Es la omisión del deber de cuidado y de garantía de todos los usuarios del establecimiento.
¿Y qué establece el código? Homicidio involuntario. Ahí murieron 236 personas. Y lesionados, que es lo del 319 del Código Penal y 320. Tú podrás decir, bueno, es una imprudencia extrema, es una inobservancia de reglamentos extrema, pero por el principio de legalidad solamente hay un homicidio involuntario. Porque va a ser imposible, o prácticamente imposible, demostrar que ahí hubo homicidio eventual o que hubo un dolo eventual, que hubo un homicidio preterintencional, porque en ambos tiene que haber una deliberación, una voluntad de actuar para matar. Que esa gravedad de lo que estamos identificando como fallas estructurales, grietas, todas esas filtraciones, todo ese sobrepeso, etcétera, etcétera, fue provocado para matar o fue provocado para lesionar. Claro. Y en el homicidio voluntario o el asesinato o el homicidio con dolo eventual o preterintencional requieren la voluntad de liberación de la persona para ocasionar ese hecho. Ahora, si usted tuvo advertencias, si las fallas técnicas que habían fueron identificadas, si usted faltó en el deber de mantenimiento, de cuidado, eso está categorizado como homicidio involuntario. Ahora, se castiga con la pena más grave. Hay un rango de 6 meses a 2 años de prisión. El juez no tendrá de otra que condenar a la máxima posibilidad de prisión. ¿Por qué? De 2 años. Ese es el rango que establece la ley. He visto muchísimos abogados a los que respeto, hablando de homicidio voluntario, de homicidio con dolo intencional, de homicidio preterintencional, hasta de asesinato. Eso es desnaturalizar el principio de realidad. Ahora bien, si una lección ha resultado de este hecho tan lamentable, Freddy lo decía, o tú lo decías también, Alex, es la tragedia más grande fuera de las naturales que ha ocurrido a lo largo de toda la República. Pero es en un espacio tan pequeño. Un espacio tan pequeño. Ahora bien, Y la cantidad de víctimas. la cantidad de víctimas. Ese hecho debió ser previsto y sancionado por el legislador con mayor gravedad, pero tuvo que ocurrir. Y si una lección ha resultado de esto, es que haya un nuevo código que inicia en agosto, que aunque no va a ser aplicable a las personas responsables, hay penas de hasta 10 años, según la cuantía, lamentablemente, de las personas fallecidas y lesionadas. Ahora, Cristóbal. Yo quiero hacer un... Sí. ¿Qué determina o cómo se demuestra la voluntad del acusado? Yo digo, el acusado o los acusados que no querían que pasara, ahora hicieron cosas para que pasara. O dejaron de hacer cosas. No, hicieron cosas para que pasara, porque según las pruebas, ellos quitaron una columna que tenía. La movilidad. Hablaron muchas veces le dijeron, mire, gente que no, solamente con decir que el Jet, la cadena de radios, el restaurante, que yo entiendo que un negocio de esa magnitud debe tener por lo menos un ingeniero que sea asesor. Él tenía un chiripero. Un utility. Un chiripero. Un ingeniero de mantenimiento, diría. Claro. Por lo menos asesor. Un asesor que vaya y le diga, es decir, cuando lo necesito, mira, está pasando esto, y él va, no es una gente que no tiene criterios. Un chiripero no tiene criterio de lo que es cómo resolver una estructura. Era parchando cosas que estaban. Pero perdóname, déjame aclarar esto porque se trata de un programa ilustrativo también, claro. Devolvernos al momento anterior al acontecimiento es, diríamos, ponernos en un contexto totalmente diferente. Los hechos ocurren y los hechos son recogidos por la norma. Cuando usted falta al deber de cuidado y de garantía, eso está categorizado como homicidio involuntario. No hay otra. Cuando usted falta a las normas técnicas para poderle dar
la estructura conveniente, eso está categorizado como homicidio involuntario. Si todas las advertencias técnicas usted la desoyó, eso es omisión para cumplir una obligación de cuidado, de garantía, de evitar el riesgo que finalmente impidiera que se diera el colapso y la tragedia que finalmente ha ocasionado al país. Entonces lo aclaro porque el derecho no está hecho de sentimientos. Claro. El derecho está hecho de técnica, y a mí, que soy y he sido parte de todos estos procesos, de muchos procesos que la gente conoce, a veces la gente entiende, pero usted está hablando a favor del Ministerio Público, está hablando cuando usted es defensa. No, esto es una cuestión puramente técnica. Y por eso quizás las exageraciones en derecho, a final de cuentas, terminan como un Ministerio Público que acuse mal, se le va a desvirtuar el proceso. Si usted acusa como homicidio involuntario y finalmente retienen homicidio inintencional u homicidio involuntario, usted está perdiendo. Gane dándole la calificación jurídica correcta. Entonces no nos excedamos en los ámbitos que el derecho establece. Uno quisiera que dice, bueno, pero hay que castigarlo a 20 años, a 30 años. Pero el hecho ocurrió, las muertes las vamos a revivir los muertos y los lesionados cuando el derecho ya establece otra cosa. Simplemente lo aclaro porque a veces, claro, como Freddy también ha sido siempre profesor, uno que ha sido un poco profesor y facilitador y maestro, uno tiene que también ilustrar más allá de los intereses que uno representa. Y su comentario me ayuda a este planteamiento que voy a hacer, que me gustaría que analizáramos y sobre todo Cristóbal me dé una respuesta. Miren, yo decía cuando empezaba el programa, que uno de los mayores deseos, por decirlo de alguna forma, de la sociedad dominicana en general, evidentemente en particular los directamente afectados, familiares de víctimas, sobrevivientes, etcétera, es que haya justicia, evidentemente. Ustedes han creado el movimiento Justicia Jet Set. Ahora, con esta realidad de lo que establece la ley, que lamentablemente en el peor escenario para los imputados sería una pena, yo diría que hasta risible, dada la magnitud o la dimensión de la tragedia. Aún así, las personas, ustedes quedarían, entre comillas, satisfechos o en el entendido de que efectivamente se hizo justicia. Bueno, como dice el doctor, es lo que está escrito. Nosotros pensábamos que podíamos cambiar, o pensamos que podemos cambiar la tipificación a crimen voluntario. Porque el Ministerio Público, hora y algo, con pruebas de todo lo que él dejó de hacer. Y yo digo que él no quería que se cayera. Sí, él no quería que se cayera. Pero como digo, hizo cosas y por eso cayó el techo. Sí. Él una hora antes, ellos, antes de caer el techo, le avisaron. Porque había quedado, a un señor le había caído un pedazo de... Y ese muchacho Gregory fue donde ella, y le dijo. Y yo entiendo que ella lo llamó a él. El teléfono de él no está en el expediente. Pero, dice, sí, hay una prueba que entiendo. No, pruebas, pero de otros teléfonos, no el de él. Hay una prueba que, bueno, Camila Durán como dice que esto es parte de las pruebas, sí, en cosas que ha compartido, y una es una conversación entre ambos hermanos, Maribel notificándole a Antonio sobre precisamente ese punto en el que le cae escombros a alguien en los brazos. Yo sobre eso precisamente, Cristóbal, quisiera entender si entre ustedes, querellantes sobrevivientes y querellantes de personas que tristemente perdieron la vida allí, mantienen esta comunicación a través del movimiento Justicia Yeset, y si han conversado sobre esas cosas que han salido a la luz pública recientemente, donde se ve la intención de Gregory, donde se ven los avisos y donde se desoye, para utilizar una palabra que utilizaba el doctor Salcedo,
algunos avisos que daba la estructura. Bueno, eso se había dicho ya. Gregorio en unas declaraciones dijo que él fue donde ella y le expresó eso. Ellos quisieron ahí maquillar ese tema. Lo que ha venido estos videos a demostrar que lo que él decía era verdad. Esos videos se ve cuando él va donde ella, no se oye, no se escucha, pero se ve cuando él va donde ella y hace señas y le dice, y en esas conversaciones que no son del teléfono de Espaillat, son del teléfono de ella. Todas esas pruebas vienen de los teléfonos de otros, de Carlos Salcedo, que era el chiripero. El de él no está en el expediente. O sea, está en el expediente está el teléfono de Maribel Espaillat. Escuché ayer, doctor, que van a incluir dentro de todo el teléfono del asistente de Antonio Espaillat, pero el de él no está. El de él no ¿Y hay alguna razón por la que ese teléfono no esté en el expediente, doctor? Desde el punto de vista, o sea, no debería ser una obligación que estuviera. Bueno, eso es parte de la selección que hace el Ministerio Público en el periodo de la investigación. Yo no estoy dentro del corazón ni la mente del Ministerio Público, pero es un elemento importante que debió ser, en este caso, parte de las pruebas del proceso. Pero hay otros elementos de prueba que son tan fuertes, tan contundentes como esos. Y yo quería de nuevo aprovechar la oportunidad para recrear e ilustrar con algún ejemplo lo que esto significa desde el punto de vista, desde la óptica penal. Yo me pregunto si una persona que va a un centro de diversión y que va a tomar manejando, no está consciente de que una vez salga del establecimiento, si se pasa de copas, está peligrando su vida y la de muchas personas. Eso es un homicidio involuntario si mata a 2 personas cuando sale borracha del establecimiento. No es un homicidio voluntario. Porque él se emborrachó, incluso puso en riesgo su vida. Él no quería matarse. Si hubiera querido matarse, hubiera simplemente acudido al suicidio. Se estrella en una pared, evita que hayan personas cercanas y simplemente muere. Pero no lo quiere. Y eso, lamentablemente, ¿usted sabe cómo se llama? Accidente por imprudencia, con un elemento de agravación, que es, en el caso, para decirlo en lenguaje sencillo, la borrachera. La embriaguez agrava la situación al máximo de la pena para el accidente. Entonces, lo pongo en contexto para que estemos claros en ese sentido. Ahora, ¿de qué es lo más grave? Fue lo más grave. Esas inadvertencias no fueron, en este sentido, tenidas en cuenta. Hicieron cosas que no debieron hacer, pero no fue para esa columna que movilizaron, las cosas que dejaron de hacer, no fue porque querían que la gente que fuera ahí al establecimiento se muriera, porque ahora el establecimiento ya no está. Claro, su discurso de garantizar... Y si el beneficio económico es el objetivo de un negocio como ese, como usted quiere que se caiga y se muera la gente que acude al lugar. Su objetivo es garantizar la orientación de la acusación para garantizar de alguna forma la legitimidad de la decisión final. Pero no es lo mismo yo tener un accidente sin borracheras que teniendo un accidente en borrachera. Claro. Hay una calificación diferente. Claro. Es decir, que para haciendo un símil con lo que usted dijo, este accidente del Yesep era los espallados borrachos. Entonces deben darle otra tipificación a esto, porque ellos sabían. La ley lo permite. No, está bien. Exacto. Pero esto es agravado lo que tiene. Yo no soy abogado ni. Sí, o sea, es ver el espacio si la ley lo permite. Así, exacto. Claro. Como hay un espacio para una gente que tiene un accidente normal y uno que tiene borracho, debe aquí también haber una diferencia. Claro, y eso será lo que busque cada quien en el proceso. Claro que yo estoy contigo, ojalá que eso se pueda. Ahora, Cristóbal, vamos a ver ¿cómo ha sido para ti a un año de esta tragedia? ¿Cómo ha sido vivir estos 365 días? Casi 365.
Yo digo que ese 8 de abril, el peor día de mi vida. Perdí 3 amigos. Quedé lesionado, Ahorita cuando estaba hablando de mi situación, yo tengo un hermano que es especial, lo dije. Y yo pensé, yo debajo de los escombros, que yo iba a quedar en esa misma situación. De ahí, hay veces que no duermo bien, pensando en las situaciones de todo el mundo. Todos estos temas de esos videos reviven esos recuerdos. Y uno tiene que verlo. Ahora yo pienso, y lo vuelvo a repetir, tanto por Carlos como tú y Moya, que es un espacio pequeño. Pues realmente es un espacio pequeño. Que sin una revisión minuciosa va a decir lo que pasó. Porque sencillamente, si hay una modificación, tiene que haber, los empleados tienen que haber dicho, sí, había una columna y la movieron, por ejemplo. O si la movieron, entonces, ¿qué hicieron para corregir eso? Las cargas, bueno, yo puedo subir lo que yo quiera en el techo, pero yo tengo que estar seguro que ese techo me va a soportar esa carga, o yo tengo que transmitir esa carga hacia el suelo. Pero si el elemento que la tiene que transmitir no tiene la capacidad, como yo decía, de un asunto de rigidez y resistencia, ahí mismo falla, porque lo que fallaron fueron las vigas. Entonces, es algo sencillo que se puede casi con más del 90% determinar qué fue lo que pasó. Hay una compañía que está en el expediente, que fue que hizo o que quitó la viga y la columna. Exacto, la columna. Y le asesoró lo que tenía que hacer. Y él dijo después que no. Por lo que decimos, el tema de ganar más invirtiendo menos. Mire, compañías que están en el expediente. La verdad es que ya llegamos al tiempo, pero no quiero dos cosas. Primero, que quiero que hablemos de las actividades que están organizando para hoy, mañana, para esta semana. Pero antes de eso, doctor, yo creo que a mí en lo particular me queda una duda, que pudiera ser, dependiendo de su respuesta, una posible esperanza para muchos que probablemente puedan ser de alguna manera. O sea, lo que quiero saber es, con todo lo que establece la ley, que probablemente el escenario sea una pena mínima en el tema penal, pero el aspecto civil, ¿habrá posibilidad, será viable algún escenario en el que los imputados se vean obligados por decisión de un tribunal a indemnizar de manera correcta a los querellantes? Mira, no van a revivir a nadie, pero bueno, de alguna ayuda sería. Mira, primero, los parámetros que tienen los jueces en la República Dominicana son parámetros que tienen elementos objetivos, pero más que todo subjetivos. No hay un parámetro para determinar cuánto vale un muerto, perdónenme la palabra, cuánto vale un lesionado. Yo que tengo esos años de ejercicio, he visto sentencias de 1,5 millones, de 2 millones, de 3 millones, quizás una muy alta de 6, 5 millones de pesos, que muchas veces incluso es ajustada en la Corte y bajada, que luego es confirmada en la Suprema Corte de Justicia. Pero los jueces que son prudentes también tienen que tener en cuenta el escenario judicial. Si tú condenas a 350 millones de pesos en ocasión de uno de los querellantes o acusadores o demandantes que han pedido 350 millones por un solo muerto, yo le pregunto a usted, ¿va a ser ejecutoria una sentencia que reconozca 350 millones para los 236 fallecidos? Bill Gates no la va a poder pagar, para decirlo de alguna manera. El juez tiene que ser, en este caso, prudente para que la sentencia se ejecute íntegramente. No es que la sentencia se exhiba en una pared. Lo estoy diciendo con franqueza. Pero aparte de eso, si nosotros pensamos en que un lesionado, con todo lo que eso significa, Cristóbal fue parte lamentable y, bueno, Dios lo tiene vivo, gracias a Dios, pero muchos murieron.
pero las lesiones que él sufrió son las mismas que sufrió un muerto, o las lesiones que él sufrió son las mismas de uno que tiene lesión física permanente. Es decir, cada uno va a ser categorizado por el juez según la lesión que finalmente se pruebe. La lesión psicológica, hay gente que sufre más una lesión psicológica que otra, y tendrá que hacer en este caso la diferenciación, hacer, diríamos, un compartimiento estanco para no verlo como un bulto en el proceso, sino ponerle en cada caso la indemnización correspondiente. Pero no nos hagamos expectativas de condenas excesivas. Ahora, ya los Espaillat han indemnizado a 100 personas fallecidas, a deudos de 100 personas fallecidas. Bien o mal. Bien o mal. Indemnizados. Es el derecho que tienen todas las víctimas de resarcimiento acordado o finalmente a la espera de una decisión judicial. Unos que son lesionados y otros que son fallecidos. Hay 85 personas lesionadas que han recibido también compensaciones económicas. Por lo tanto, van quedando menos personas en el tribunal. De aquí a que termine el proceso, es evidentemente previsible que haya muchas otras personas que lleguen a acuerdos, lo cual es legítimo. No es ilegítimo, porque usted no sabe con la incertidumbre que se cierne en un proceso judicial, el tiempo, etcétera, y luego revivir en el proceso todo lo que pasó. Y luego que nosotros, los ciudadanos de a pie, no sabemos en los tribunales cómo comportarnos, los abogados que dicen de todo, con todo el derecho en defensa de sus intereses, el Ministerio Público, y usted ahí como víctima o deudo de víctimas, como persona lesionada o deuda, usted está de nuevo reviviendo todo eso. Mucha gente quiere evitar eso. Dice, hay gente que incluso ha preferido ni siquiera participar en el proceso. Cristóbal, por favor, hablemos de las actividades de esta semana. Ok, hoy tenemos una vigilia y encendido de velas en la zona cero, y nosotros como movimiento estamos solicitando que la gente en sus barrios, en sus municipios, en sus campos, enciendan velas. Esto es a las 10 de la noche. Sí, nosotros iniciamos a las 10 en la zona cero. Entonces la invitación es que todo el que se quiera unir desde sus propias casas a esa misma hora haga un encendido de velas, exacto. 10 de la noche. Haremos un encendido de velas y a las 12:44 apagaremos las velas, porque a esa hora fue que se perdieron 236 vidas. Eso es hoy y mañana, entonces miércoles a las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana, la conmemoración, iniciando con la misa que se ha estado haciendo todos los días 8 con el Padre Rogelio. Uh-huh. Después de eso venimos con testimonios, cantos, y a las 5 tenemos la misa con el Obispado de Santo Domingo. Okay. Todo en el mismo lugar. En el mismo lugar. Okay. Esa zona ya está cerrada desde anoche por el montaje de una actividad. De las carpas y de la una tarima inmensa, carpas, área para prensa. ¿Han recibido respaldo de las autoridades competentes en ese sentido para poder montar su actividad sin ningún problema? El ayuntamiento no ha prestado la ayuda, y la DGCET, exacto. También nosotros estamos solicitando como movimiento que el día 8 de abril o los 8 de abril se declare como Día de Duelo Nacional. Estamos solicitando. También estamos solicitando que ese sitio ahí, la zona cero, se declare de utilidad pública y se haga un monumento a las 236 víctimas. Ahí la gente puede estar atenta en Movimiento Jet Set en redes sociales. Sí, Movimiento Jet Set, ahí pueden estar atentos a todo esto. Bien, vamos a repetir rápidamente. Hoy a las 10 de la noche, vigilia de velas en el mismo lugar. Invitan a todas las personas que quieran hacerlo desde sus propios lugares, encender velas a las 10. A las 12:44 se apagarán estas velas. Luego mañana, 10 de la mañana, la misa que han estado haciendo cada mes con el Padre Rogelio. A las 11 el homenaje formal con testimonios, familiares de las víctimas y todo el que se quiera acercar allí. 5 de la tarde, la Santa Eucaristía a cargo del Obispado de Santo Domingo.
Y cualquier cosa, ustedes saben, cualquier información, Movimiento Jet Set en las redes sociales. Yes. Muchísimas gracias, Cristóbal. Dios te ha premiado. Prácticamente tienes un año de vida porque volviste a nacer hace un año. Así es. Doctor Salcedo, muchísimas gracias como siempre. Como siempre, Oráculo gracias. legal. Ingeniero Freddy Gracias. Pérez, honrado de tenerlos acá con nosotros. ¿Okay? Compañeros, se nos fue el tiempo. Bueno, nos llevamos Excelente 10 contenido minutos. el día de hoy. Pero en todo caso, seguimos en contacto. No se diga más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.